Amados hermanos, comenzamos una semana y esperamos en el Señor que podamos tener de su gracia, de su bendición en cada una de las cosas que hagamos, que podamos darle la gloria al Señor. Eso es lo más importante. Y bueno, vamos a tratar otro tema de la avaricia, que es otra distracción fatal que puede afectar nuestra comunión con el Señor. Un pecado que puede vincularse a la vida del creyente y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de él. Pero permítame, vamos a comenzar orando y ya nos introducimos en lo que será este tiempito devocional. Padre, bueno, te damos las gracias por la bendición de poder acudir ante tu trono. Señor, gracias porque escucha nuestras oraciones, escucha nuestro clamor, Padre, y las contestas conforme sea tu voluntad, oh Dios. Gracias te damos por este tiempito que tenemos de meditación en tu palabra y ayúdanos a que podamos también estar atentos, Señor, y dispuestos con corazones limpios. Vamos a estar con todos nuestros sentidos ejercitados para lo que tú tienes para nosotros en este día a través de tu palabra. Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén. Me gusta ir a algunas tiendas de centros comerciales, y hay una tienda en específico que no voy a mencionar el nombre, pero que tiene una cantidad de objetos que son muy llamativos y muy bonitos, los cuales siempre me acerco y digo, ¡ay, qué chévere sería tener esto! Pero después me acuerdo y pienso y y digo, es totalmente innecesario, así es que se me pasa y no lo compro. Pero así hay muchas tiendas y hay muchas publicidades que se basan sobre una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos en nuestro corazón y es el deseo de querer más. Tenemos videos, entramos a nuestras redes sociales y nos bombardean con anuncios en videos de YouTube, en Facebook, en Instagram, en todo. Hay publicidad en los videojuegos, en todo. Estamos siendo bombardeados por publicidad porque se apegan a nuestros ojos, a que nuestros ojos y nuestro deseo como seres humanos siempre querer más. Pero vamos a ver qué tiene que Dios decir acerca de todo esto y qué principios bíblicos podemos aplicar para no caer en esta distracción fatal que es la avaricia. Muchas personas viven obsesionadas porque salió un último celular, yo lo quiero. Obsesionadas porque, necesito comprarme unos zapatos, necesito comprarme ropa. Pero cuando van a su closet tienen una cantidad de ropa ahí y esa compra que quieren hacer es totalmente innecesaria. Otros quieren, no, yo quiero viajar y me gustaría conocer y conocer y conocer. Y están obsesionados con otro tipo de cosas. Entonces la publicidad se basa sobre que nosotros que tenemos un deseo por adquirir posesiones, por adquirir tecnología, adquirir lo último, o por añorar muchas cosas. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esta distracción fatal que es la avaricia. Voy a leer una definición que me pareció muy interesante. Dice, la avaricia es un excesivo deseo de adquirir o poseer más de lo que realmente uno necesita. Es un excesivo deseo de adquirir o poseer más de lo que uno realmente necesita. Entonces, muchos ven la avaricia vinculada con el dinero, pero también la avaricia podría verse involucrada con la posición y con también el poder. Entonces, la avaricia puede llevarnos a ese tipo de cosas. Pablo, en una de sus cartas, la carta a los Romanos, en el capítulo 1, empieza a escribir y empieza a describir cómo son las personas que no temen a Dios, las personas que no conocen al Señor, las personas que han rechazado a Dios. Y describe el carácter de las personas incrédulas. Y dice en la Biblia que prefirieron adorar las cosas creadas en lugar del Creador. Y en Romanos capítulo 1, el versículo 28 en adelante que vamos a leer, vamos a ver parte de la descripción de este tipo de personas. Miremos atentamente. En Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante, dice, y como ellos, hablando de los incrédulos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Inicialmente, aclarar el término de esa mente reprobada. Normalmente la palabra reprobar es que es una mente que Dios no aprueba. Y Dios no la aprueba, ¿por qué? Porque lo sacaron a él del cuadro. Notaron el versículo 28, dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. De manera que Dios los entregó a que ya esa mente totalmente dañada, ya no quieren tener en cuenta a Dios. Y mira cómo está su condición. Versículo 29 nos sigue describiendo. Dice, estando atestados, llenos ¿de qué? Toda injusticia,
de fornicación, de perversidad, de avaricia, tengámoslo muy en cuenta, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mira esa descripción y esa lista triste que tenemos aquí en este pasaje. Pero lo que quiero llamar su atención es que dentro de esa lista está la avaricia. Y esto nos lleva a este tipo de pensamientos. Primero, una pregunta. Entonces, ¿cómo describe Dios a ese incrédulo? Lo describe primeramente que dice que no aprobó tener en cuenta a Dios. Lo segundo que nos describe dice que hacen cosas que no convienen. Y después Pablo nos da esa lista. De manera que implícitamente está que la avaricia es algo que no nos conviene. Que la avaricia está vinculado al no tener en cuenta a Dios. Eso lo tenemos ahí muy claro en el pasaje. Ahora, miremos también aquí en este pasaje cómo también Pablo describe en el versículo 32 cuál es el decreto divino, cuál es el decreto de Dios para los que hacen este tipo de cosas. Leamos el versículo 32, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que es que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, claro, cuando yo miro la magnitud del pecado, Pablo describe, estas son características de los incrédulos. Y mira lo que pasa. Entonces, listo, todos los soberbios, los altivos, los injuriosos, toda esta lista lleva a que los que están practicando esto son dignos de muerte. Mira cómo Dios ve el pecado de la avaricia. Pero nos sigue diciendo también el versículo 32, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Y esto nos lleva a un pensamiento de que, bueno, no es simplemente como que, listo, yo estoy practicando la avaricia, sino estoy deleitándome en este otro tipo de personas que la están practicando. Entonces, Dios, ¿cómo ve el pecado? Lo ve y ha decretado que son dignos de muerte todos los que practican este tipo de pecados. Ahora, este tipo de vida de la avaricia sería algo habitual en un creyente. A la luz de lo que vemos en la palabra, no debe ser así. Nosotros como creyentes, después de confesar y poner nuestra fe en Cristo, mejor, de creer en Él, de depositar nuestra confianza en Él, hemos sido renovados, hemos sido lavados, hemos sido justificados. Éramos y podíamos incluirnos en esta lista y tal vez tendríamos muchos pecados más que podríamos mencionar. Pero en Cristo hemos sido totalmente limpiados gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero también para que entendamos la gravedad de este pecado debemos ir a la palabra. Entonces, ¿qué nos ha dicho Dios? Es cosa que no conviene, es por no tener en cuenta a Dios, nos atestamos y nos llenamos de todo esto, pero también sabemos que el juicio de Dios viene sobre las personas que practican este tipo de cosas. Ahora, estos comportamientos descritos aquí en estos versículos, pues no deben ser una práctica habitual en el creyente, pero también tenemos que tener en cuenta entonces qué es lo que deberíamos ser nosotros, cómo actuar frente a la avaricia, cuál es la perspectiva apropiada de un creyente frente a la avaricia. Y vamos a ver otro pasaje, está en Colosenses capítulo 3, y vamos a leer versículos 5 y 6, Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, vamos a ver con detenimiento aquí. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este texto nos deja ver en claro qué debe ser nuestra perspectiva frente a este pecado, a esta distracción fatal de la avaricia, y es que la debemos hacer morir. La palabra hacer morir nos da la idea de destruir, de quitarle el poder, de privar el poder que tiene. Entonces, cuando la Biblia nos mande hagan morir, quiere decir que nosotros tenemos que ejercitarnos en algo, y es quitarle el poder. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo. El mismo texto nos dice ahí en el versículo 5 que es idolatría. ¿Cómo así que la avaricia es idolatría? ¿Cómo funcionaría eso? Pues escriban aquí en los comentarios cómo perciben ustedes que la avaricia es idolatría. Por ahora lo que yo puedo percibir y lo que yo puedo decirles es que cuando nosotros nos enfocamos en la avaricia, tenemos un sobreenfoque en nosotros.
De manera que nosotros nos ponemos en un trono en que yo necesito adquirir estos deseos, en que yo necesito suplir estas necesidades, que yo necesito cumplir estos sueños y quiero más. Entonces necesito comprar este último teléfono, necesito comprar este tipo de botas. Ya tengo 10.000 botas aquí en mi cuarto, pero quiero estas otras porque es que son novedosas. Y compramos para acumular, para tener, para poseer. Y todo porque nosotros somos nuestro propio ídolo. Y nosotros nos hemos puesto ahí en ese pedestal y nos adoramos a nosotros mismos y nuestros deseos tienen que ser plenamente satisfechos. Y esa es una forma de idolatría, que es lo que nosotros percibimos aquí en este pasaje. Pero ¿cuál debería ser mi perspectiva frente a la avaricia? Hacerla morir, teniendo en cuenta ya todo lo que Dios ha dicho. En Romanos vimos que hacemos cosas que no convienen, que las hacemos porque no tenemos en cuenta a Dios, que también hay un juicio de Dios que sobre los que practican este tipo de cosas, pues viene este juicio y merecemos la muerte, son dignos de muerte. Aquí este pasaje nos anuncia y nos avisa, mira, la avaricia es una forma de idolatría, pero también el versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Dice cosas por las cuales, y esas cosas por las cuales incluye la idolatría que ya está mencionando, dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De manera que si yo estoy consciente de lo que dice Dios en la palabra, que la avaricia es un pecado, que viene la ira de Dios, que merezco la muerte y he entendido y he confiado en Cristo, pues yo debo ver el pecado como Él lo ve. Si he caído en este tipo de pecados, pues yo debo confesarlo delante de Dios. Yo debo ir delante del trono y la Biblia dice en 1 Juan 1, 8 y 9 que Dios me perdona y me limpia de toda maldad. Pero también debemos hacer morir y ese hacer morir nos lleva a las acciones que nosotros podemos ejecutar. Entonces, cuando tú te sientas tentado a ir a cierta tienda y compulsivamente comprar porque es que me acabaron de pagar, tengo la quincenita, uy, me llegó la prima ahorita en junio y necesito comprar, ¿qué voy a hacer con toda esta plata? Entonces, vamos a ser prudentes con la plata, orar al Señor, cómo la puedo administrar, porque Dios es el quien te ha dado esa plata, primeramente. Ahora, lo segundo es que yo no entro a una tienda para comprar todo. Ay, sí, hay cosas que necesitamos, no estoy diciendo que no compres. Yo necesito comprar cosas, sí, hay cosas que son urgentes, que son necesarias. Y debemos tener en cuenta que eso es lo que nosotros debemos también enfocarnos. Dios nos provee, pero también hay cosas que necesitamos comprar. Entonces yo debo filtrar antes de entrar a un centro comercial y compulsivamente acabar con una tienda, porque simplemente me gustó, me pareció bonito. Pero llego a la casa y me rasco la cabeza y digo, ya no tengo plata y me compré un montón de cosas y ay, tan bonito este muñequito que compré, ay, ¿dónde lo pongo? Ay, pero ¿para qué compré eso? No lo necesitaba. Entonces nosotros necesitamos filtrar y decir, bueno, esta compra verdaderamente la necesito, es urgente, es prioridad, tengo el dinero para hacerlo, no me voy a endeudar también por hacer ese tipo de compras y puedo usar muchas preguntas para que Dios pueda examinar mi corazón y determinar si verdaderamente necesito eso. Ahora, quiero dejarles una tarea que la pueden escribir aquí en los comentarios o bueno, pueden conversar conmigo también, escribirme y cuál sería el valor, cuál sería la virtud totalmente contraria a la avaricia. Esa es la tarea, cuál es el valor, cuál es la virtud totalmente contraria a la avaricia. Pero también tener en cuenta nosotros que como creyentes nuestra perspectiva de la avaricia es que no debe ser algo habitual en nosotros, que no debemos tener esta práctica y esta obsesión por querer, por tener, por acumular más, sino que debemos hacer morir esos deseos, quitarles el poder, filtrar a través de nuestra mente y adoptar una mente bíblica sobre los pensamientos de que vemos en los versículos lo que Dios piensa acerca de la avaricia. Entonces debemos estar siempre pensando bíblicamente, razonando bíblicamente y asimismo actuando bíblicamente conforme a los principios que el Señor ya nos da. Pero si de pronto tú me escuchas aquí y no has confiado en Cristo y tienes esa lucha con alguno de estos pecados que ya hemos estudiado, el orgullo, la ira, la avaricia, la pereza, y tú dices, eso es una práctica en mí. Entonces verdaderamente debes examinar, ¿será que sí he confiado en Cristo? Pero si ya has tomado una decisión por Cristo, vamos a la palabra, vamos a lo que Dios nos dice y que podamos tener buenas prácticas
de lo que la Biblia nos dice verdaderamente y ponerlo por obra. Que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga guiando y seguiremos aprendiendo mucho acerca de la avaricia. Entonces esperemos en nuestros próximos devocionales, estaremos tocando este tema a mayor profundidad. Por ahora permítame terminar con una oración. Señor bueno, a ti damos las gracias por este tiempo que nos das, que nos permites compartir tu palabra. Permite que pueda ser viva y eficaz, Señor, y llegar a nuestros corazones y ayudarnos con este pecado con el cual también podemos estar luchando, Padre. Oramos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados, que el Señor les bendiga, una feliz semana, que la paz del Señor gobierne en nuestros corazones y chao, chao.